paso. Y bueno, pues concluimos ya el otro día concluimos ayer con Mies van der Rohe, el tercero de los principales representantes del nacionalismo arquitectónico. También habría citar a otros, como Richard Neutra, que no vamos a abordar, o Josep Lluís Sert, en el caso de España, así como los miembros del CATEPAC, que cuando veamos la parte correspondiente al arte de España, pues abordaremos su obra. Aquí tenéis de todos modos en imagen uno de los edificios más representativos realizados por uno de los dos principales representantes del llamado organicismo arquitectónico. De hecho, él denominó su propia arquitectura como orgánica, que fue Frank Lloyd Wright, y en este caso, pues lo que veis en imagen es un detalle del interior del Museo Guggenheim de Nueva York. No deja de ser más que evidente que la Fundación Solomon Guggenheim, para albergar la sede de dos de sus museos, pues cuente con dos edificios más que significativos realizados en el siglo XX, su sede en Nueva York y su sede en Bilbao. Bueno, del organicismo que cabe decir. Bueno, pues en primer lugar cabe señalar que esta corriente arquitectónica va a surgir paralelamente al racionalismo, es decir, que surge en la primera mitad del siglo XX. Sus principales representantes fueron el norteamericano Frank Lloyd Wright, y el finlandés Alvar Aalto. Bueno, aunque de todos modos no es estrictamente así como surge el organicismo, sí que se puede poner como ejemplos de inspiración orgánica la obra de algunos de los arquitectos del modernismo. Así, en imagen, pues veis un detalle del interior de la Casa Batlló de Barcelona, realizado por Gaudí, ya que estas formas orgánicas inspiran al arquitecto y por eso pues, nos encontramos con esas líneas helicoidales y curvas, al mismo tiempo que también observamos la falta de aristas, el ondulamiento de las paredes tanto en planta como en alzado.
Pero de todos modos, digamos que las características del organicismo van a ser diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el modernismo, al fin y al cabo, es un estilo que busca ser original fundamentalmente a través de la forma, a través de la decoración. Pero tanto Wright como Aalto estaban más cerca de los planteamientos del racionalismo que del modernismo. Ya veremos cómo. Digamos, buscan, digamos, esa estética y esa manera de construir, vinculándolo pues con el medio natural, con el paisaje, con las formas orgánicas, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser un estilo influenciado por el racionalismo, de hecho va a tener elementos comunes. El anterior protorracionalismo y ya más concretamente, en el caso de Wright, la denominada como Escuela de Chicago. Bueno, tenéis como ejemplo el Auditorio de Chicago, obra de Adler y Sullivan, que viene a ser un ejemplo que caracteriza, un ejemplo característico de edificio realizado por arquitectos vinculados a dicha escuela. Es decir, una obra en la que hay un estilo, digamos, un tanto desornamentado, aunque se tenían en cuenta pues, elementos pues, inspirados en los historicismos. Lo cierto es que en Estados Unidos, y ya más concretamente en una ciudad como Chicago, pues lo que se exigía era construir rápido, por lo que fundamentalmente se van a utilizar pues, materiales de origen industrial, es decir, el vidrio, el acero, sobre todo el hormigón. Así que va a imperar una estética, digamos, más desornamentada y van a primar más los criterios funcionales y prácticos por encima de otra razón. A lo que se suma también otra cosa, que en las construcciones de dicha escuela van a predominar los edificios construidos en altura. Como se dice, y al fin y al cabo van a ser estos arquitectos los que van a realizar los primeros rascacielos. Pues bien, ¿qué tiene que ver la Escuela de Chicago con el organicismo? Bueno, pues adelantándonos a lo que vamos a ver a continuación, el propio Wright trabajó en su juventud en el estudio de Adler y Sullivan. Luego ya posteriormente se establecería por su cuenta. Luego, aparte del racionalismo, ¿cómo influye el protorracionalismo en estos autores? Bueno, pues eso ya de todas maneras hay que tener en cuenta otras consideraciones. En el caso de Aalto, hay que tener en cuenta, y ya lo veremos más adelante, qué era lo que se estaba haciendo en los primeros años del siglo XX en los países nórdicos y en la propia Finlandia.
Pues una arquitectura que, partiendo de modelos neoclasicistas, va a conducir a realizar obras más desornamentadas, más sobrias, y que vienen a anteceder la estética del racionalismo, a lo que se suma también otro aspecto importante: la manera tradicional de construir en esos países, lo cual va a estar presente también en la obra de Aalto. Bueno, ¿qué características van a estar presentes en la arquitectura organicista? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta los elementos comunes con el racionalismo y los elementos, digamos, diferenciadores propios. Bueno, ¿y cuáles serían? Pues en primer lugar, el uso de la planta libre. Es habitual, incluso más habitual que en el caso de las obras de Le Corbusier, de Van der Rohe, de Gropius, que los edificios organicistas sean asimétricos, porque al fin y al cabo van a responder a esa idea de la planta libre y también a tratar de cumplir con los criterios de funcionalidad. Que las formas respondan a la función que tienen que cumplir estas construcciones. También está presente la desornamentación. Aunque de todos modos veremos una etapa de Frank Lloyd Wright en la cual el ornamento, la decoración está presente en su obra por influencia del Art Deco, lo cierto es que tiene una arquitectura desornamentada. En el caso de Aalto esto será todavía más evidente. También es reconocible la simplificación de formas y el uso de materiales industriales. Todo ello dentro de una arquitectura que trata de responder a las nuevas necesidades sociales que había en ese momento. Claro, en el siglo XX van a aparecer nuevas tipologías de edificios que no existían con anterioridad. El ejemplo por excelencia, sin lugar a dudas, es el rascacielos, pero hay muchos más. Y un ejemplo, desde luego, de ello son las estaciones de servicio. Bien es cierto que el automóvil había aparecido en el siglo XIX, pero claro, las gasolineras surgieron en el siglo XX cuando el automóvil se popularizó. Ya hemos visto un ejemplo de ello, en el caso de Mies van der Rohe, con esa estación de servicio en Montreal.
Pues bien, aquí tenéis una diseñada por Frank Lloyd Wright. Os queda además, bien claro, ahí lo tenéis de todos modos retratado, aunque claro, evidentemente el diseño del edificio le corresponde a él, hay otros elementos que desde luego no están realizados por el arquitecto. Es decir, los surtidores de combustible, el poste con el nombre de la marca comercial, la máquina expendedora de bebidas, el cartel que nos dice que está cerrada en ese momento. Pero al fin y al cabo, pues el propio recinto, con el comercio, la cubierta con la marquesina, pues todo ello pues forma parte de ese diseño, digamos, tan singular, tan curioso. Es una tipología que nosotros podemos considerar menor por parte del arquitecto. Bueno, pero ¿qué elementos, digamos, que son propios del organicismo? En primer lugar, en relación con la planta libre y el funcionalismo de las construcciones, la asimetría de los edificios. Esta simetría también guarda relación con otro aspecto. Bueno, aunque evidentemente esto no es así, porque al fin y al cabo ya hemos visto edificios de Le Corbusier o de Gropius, ¿no? Ya en el caso de Mies van der Rohe, que sí que incorporaban la línea curva, y luego por el contrario también vamos a ver edificios de Aalto y de Wright, de líneas y volúmenes rectos. Lo cierto es que el empleo de la línea curva es reconocible como un elemento más del organicismo. Luego, a diferencia del racionalismo, los arquitectos organicistas sí que van a valorar los materiales tradicionales. Los cuales los van a combinar también con los industriales. Bueno, digamos que descartando el uso del ladrillo, porque al fin y al cabo el ladrillo se fabrica de manera industrial, pero también hace referencia al uso tradicional que ha tenido. Estos arquitectos van a emplear la piedra y la madera. De hecho, pues aquí tenéis un ejemplo, aunque la fotografía sea en blanco y negro, que es el pabellón finlandés realizado por la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Aparte de que Alvar Aalto trataba de recrear el ondulamiento, las formas sinuosas y aparentemente mágicas de la aurora boreal, él va a emplear
emplear la madera en la construcción. Al fin y al cabo, pues se trataba de un pabellón levantado de manera temporal, pero que de todos modos también hacía referencia a las construcciones tradicionales del país. Luego, por otro lado, y aunque no quiere decir que los arquitectos racionalistas no pensarán en ello, y de hecho, pues eso formaba parte de las ideas de Le Corbusier con respecto a la llamada máquina de habitar. Para los arquitectos organicistas era importante buscar el confort y la habitabilidad en dichas construcciones. Así que, claro, tener en consideración aspectos vinculados con la psicología. Por otro lado, también estos interiores van a buscar la posible adaptabilidad a nuevos usos. Así que, claro, esa concepción, digamos, un tanto cartesiana, por idear un modelo de arquitectura modulada que era la propia de los arquitectos nacionalistas, va a tener enfrente, digamos, esa concepción, digamos, más libre y flexible de los organicistas. A todo ello también había que sumar otro aspecto importante. Si a los arquitectos del movimiento moderno, y especialmente a Le Corbusier, les interesaba resolver cuestiones relacionadas con el urbanismo, los arquitectos organicistas lo que les va a interesar es cómo integrar las construcciones en el paisaje y en el medio natural. Que va a haber una faz por la integración del edificio en el paisaje y, por tanto, una cohabitación con el medio natural. Tenemos edificios de alto, pues literalmente en medio de bosques. También en el caso de Frank Lloyd Wright, pues veremos incluso como si sus edificios, sus viviendas formaran parte de ese paisaje, integrándose con el mismo. Y luego, ya por último, también hay que señalar otro hecho.
Bueno, aunque Franjo Blake y Alvar Aalto también realizaron construcciones en altura y experimentaron con las formas de los rascacielos, lo cierto es que en sus obras, y esto sobre todo será más reconocible pues, en sus diseños de viviendas unifamiliares, van a tender a la horizontalidad. Que el aspecto de estas construcciones aparezcan más bien apaisados, porque al fin y al cabo también es un medio de integrar a los edificios en el paisaje. Una construcción muy alta va a destacar por encima de todo. Si por el contrario las construcciones son bajas o más bien son apaisadas con ese aspecto, digamos, horizontal, pues no van a tener, digamos, ese aspecto disruptivo. Al fin y al cabo, pensar en una casa, en una vivienda que tenga una, dos, tal vez tres alturas, pues difícilmente tendrían una altura mayor que la de un árbol, con lo cual pues, se integraría dentro de este paisaje y no sobresaldría especialmente. En cambio, si lo que se levanta es un rascacielos, pues por muy altos que sean los árboles, el edificio lo va a ser muchísimo más. Bueno, una manera de todos modos de integrarlo con los edificios, con el medio natural, lo tenéis en este detalle de una de las construcciones más destacadas de Alvar Aalto, el ayuntamiento de Salo, en Finlandia. Esta es la llamada escalera de campo, que permite la entrada al edificio. Pues bien, no penséis que la construcción, digamos, está abandonada a su suerte, que ha empezado a crecer la maleza, sino que en realidad, pues esto lo que hace es buscar integrar la construcción con el medio natural, recreando pues esos prados que se abren en medio del bosque, tal y como hubiera sucedido si se hubiera abierto un claro en este espacio. Pero, César, Sí. esa construcción para ser un espacio de servicio público es poco cómodo, ¿no? O sea, la accesibilidad mediante un tipo de escaleras casi. Bueno, yo supongo que tendrá algún tipo de acceso para aquellos que no puedan subir escaleras, pero bueno, eso ya es una cuestión aparte que seguramente se solucionase con el tiempo. Pero bueno, ya de todos modos, en el caso del Ayuntamiento de Salo, lo abordaremos ya más adelante cuando veamos la obra del arquitecto finlandés. Bueno. Y luego ya por último, ya con la letra G, y esto guardaría relación con el confort y la habitabilidad de los espacios. Y teniendo en cuenta que estos arquitectos empezaban a tener en cuenta el uso de la iluminación eléctrica en las construcciones, van a recurrir a la luz ambiental en los edificios. En unas ocasiones, pues, la iluminación va a ser cenital, en otros casos van a tratar de recrearla desde la parte superior de los edificios. No van a tener esa obsesión por levantar esos enormes ventanales a modo de muros cortina que hemos visto con anterioridad. Bueno, pues en primer lugar,
Frank Lloyd Wright. ¿Qué cabe decir de él? Pues, sin lugar a la duda, es el arquitecto norteamericano más famoso de la historia. Quizá en cuanto a fama y conocimiento popular, el único que puede competir con él es Frank Lloyd. Pero de todos modos, por lo menos a mi juicio, la importancia histórica que tiene Wright es muchísimo mayor. Bueno, vamos a ver de todos modos un documental sobre su vida, dividido en dos partes. La primera la veremos ahora. La segunda la abordaremos ya cuando estemos concluyendo su vida y obra. Y de él que cabe, digamos, señalar. Bueno, ni que decir tiene que su vida fue muy larga, vivió hasta los 92 años y estuvo trabajando prácticamente hasta el último día de su vida. De ahí que la cantidad de edificios que él realizó fuese enorme, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos son viviendas. La inmensa mayoría de sus construcciones, además, se encuentran en Estados Unidos, ya que, aunque sí que viajó fuera de Norteamérica, pues apenas trabajó fuera de allí. Es decir, los únicos edificios que realizó fuera de su país de origen los construyó en Japón, destacando sobre todo un edificio que actualmente ha desaparecido, el Hotel Imperial de Tokio. Es muy curioso porque, claro, pues, pudo resistir los devastadores efectos de un terremoto en la década de 1930, sobrevivió a duras penas a los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, pero claro, lo que ella no pudo resistir fue simplemente que se quisiera demoler a propósito y construir un nuevo. Bueno, el caso es que se puede comentar de... Bueno, pues, en primer lugar, hay que señalar que se formó en los principios de la Escuela de Chicago. Y de hecho, pues en su juventud trabajó para estos dos arquitectos, Dagmar Adler y Louis Sullivan. Pues Sullivan sea el principal representante, cuando no es el más conocido, de la llamada Escuela de Chicago. Bueno, ahí tenéis una fotografía de Louis Sullivan. No era mucho mayor que Wright, como podéis comprobar. Para que os hagáis una idea, pues aparte de construcciones en altura, rascacielos y demás, también realizó viviendas. Ahí tenéis un ejemplo de una de las mismas, en colaboración pues, con ese arquitecto.
fijaros de todos modos bien, porque de todas maneras podéis observar quizá algunos elementos que luego se van a repetir en las viviendas de RAI, como pues, naturalmente es el uso del ladrillo en las construcciones, el empleo de cubiertas a dos aguas. Al fin y al cabo, pues, aunque también realizó obras con cubiertas planas, RAI mantuvo pues, ese tipo de cubierta tradicional en buena parte de sus viviendas, incluso cuando ya su estilo estaba definido. Y un elemento, digamos, muy curioso a la hora de diseñar, es este espacio de aquí, muy habitual en las viviendas norteamericanas del siglo XIX y todavía en el siglo XX, que es el porche. Ese espacio, digamos, de cara al exterior, donde la gente pues, pasaba esos momentos, digamos, de ocio y de todos modos donde se dejaba ver de cara a los vecinos. Bueno, pues, ¿por qué pongo esta casa? Bueno, pues porque esta casa, quizá podéis recordar, estáis viendo aquí, es decir, una concepción un tanto tradicional, con esa cubierta realizada con pizarra, también esas formas, digamos, un tanto simples, la presencia también del ornamento, aunque claro, con una concepción más sobria de la que tenían los modernistas en la Europa de la época. Claro, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría el porche. Pero claro, de todos modos, pues sería un encargo relativamente menor. Y claro, pues este espacio hasta cierto punto podría servir para un fin semejante o también, pues, de todos modos, como una suerte de vestíbulo que pudiera ser utilizado más adelante para aparcar el vehículo y utilizarlo como una suerte de garaje. Bueno, pues en sus inicios, ¿qué es lo que va a hacer? Y esto ya lo veremos. Pues en sus inicios va a realizar fundamentalmente viviendas. En ocasiones va a realizar iglesias. Y ya en estas viviendas, pues de una manera muy temprana, va a pensar cómo se tiene que concebir el interior de las mismas. Claro, hasta ese momento, ¿cómo eran las casas de estas familias burguesas, adineradas, de la Norteamérica de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX? Pues os lo podéis imaginar perfectamente. Pues que eran edificios que estaban divididos, compartimentados en diferentes estancias. Al fin y al cabo podéis pensar que podía estar el salón, podía estar el comedor, la cocina, el vestíbulo, las diferentes habitaciones, los espacios destinados al servicio, etcétera, etcétera. Sin embargo, la concepción que va a tener RAI de estas casas va a ser distinta y va a partir de un hecho, digamos, muy simple.
Y es que, claro, en este tipo de viviendas, en muchas ocasiones, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, pues podía haber un salón y un comedor. Para ganar espacio en el interior, qué podía haber? ¿Qué solución podían plantear los arquitectos para ganar espacio? Pues simplemente tener puertas correderas amplias que convirtieran esos dos espacios en uno. Pues bien, teniendo en cuenta de que Wright va a partir de ese modelo, digamos, tradicional, habitual en las viviendas, aquí podéis observar pues cómo se dividen los espacios en ambos pisos de la casa. Pues lo que va a pensar es que ese espacio interior, el que viene a ser común, tiene que ser flexible, amplio y diáfano. Porque claro, los dormitorios, los aseos, son lugares íntimos. Pero al fin y al cabo, un comedor, un salón, un vestíbulo no pueden formar parte de un mismo espacio. Se gana además amplitud. Y además se puede jugar libremente con los mismos. No hay por qué cerrar esos espacios. Simplemente se pueden utilizar algunos paneles o algunos medios de separación para tratar de dividir dichos lugares. En ese sentido, Wright va a ir más allá de esas soluciones que habíamos visto con anterioridad. Pensad, por ejemplo, en la Casa Fanshawe de Mies van der Rohe. Había unos paneles en medio de la vivienda que permitían separar en parte los diferentes espacios. Pero claro, el dormitorio quedaba a un lado, la cocina quedaba en otro, el salón y el recibidor también. Esos paneles, por tanto, lo que hacían era, al estar en el centro, separar esos espacios así, y literalmente que uno tuviera que estar rodeando la casa. Es decir, si querías ir a dormir, pues tenías que pasar por un lado o por otro para ir a la cama, si entrabas desde el exterior. Pues bien, lo que va a idear es, por tanto, son los espacios amplios, diáfanos, y flexibles, y que por tanto van a generar un ambiente dinámico, no estático, en las llamadas casas de la pradera. Las casas de la pradera no quiere decir que estén en medio de un prado, ni muchísimo menos, sino que es la denominación que él da, porque al fin y al cabo es ese paisaje llano el que predomina en el estado de Illinois, que es el estado donde se encuentra Chicago, el área donde en sus primeros años fundamentalmente va a trabajar el arquitecto. Bueno,
aquí tenéis de todos modos unos detalles de esta vivienda y de todos modos, pues claro, fijaros, de todos modos, aquí, esto ya de todos modos es una obra muy temprana, tiene ese elemento neogótico, recargado de decoración, más propio, pues evidentemente, de la moda imperante de la época que llegaba desde Europa, que de las ideas que tendrá él en mente, en consideración, ya con posterioridad. Bueno, y ese afán por, digamos, buscar soluciones para no limitar los espacios en el interior, pues lo tenéis de todas maneras intuido en este espacio, donde va a recurrir pues, a esta galería de arcos de medio punto que no tienen una función constructiva, desde luego, y que se encuentran junto a la chimenea. Porque él va a pensar de todos los modos en una cosa, y es que precisamente ese elemento va a ser algo que va a ordenar el espacio interior, es decir, como al fin y al cabo los habitantes de la casa, las familias se reúnen en torno al fuego, pues qué mejor que la chimenea para organizar el espacio interior, para que sea un lugar, digamos, donde tenga lugar, digamos, la vida y por tanto también la convivencia, por tanto, de los habitantes de la casa, buscando, digamos, ese confort, esa habitabilidad dentro de dichos espacios. Bueno, esto no deja de ser muy curioso, que él pensara precisamente así a la hora de construir sus viviendas, cuando su vida personal... Bueno, pero como fuera una persona Pues- gruesa, muy gorda, por ahí no entraban. Cuando No las sé, es la casas foto, sofás. es la foto que Me ya caché la madre, eso es muy estrecho. Bueno, las fotos, Ay, pero las, América, Es la foto, es la foto. las fotos engañan mucho. Ya, bueno, también. Yo bien lo que veo. De todo, Es la perspectiva de la bueno, que se pusieron una faja. Bueno. Yo se quedara bien. Pero, bueno, chistecitos aparte. De todos modos, pues la vida de Frank Wright, de todos modos, pasó por muchísimos avatares. Vivió un divorcio, teniendo en cuenta de que prácticamente tuvo un desinterés, pues más que evidente, hacia su primera esposa y sus propios hijos. Luego ya, evidentemente, pues a esta la abandonó, se casó con otra mujer, formó una nueva familia, pero esta fue asesinada en unas circunstancias bastante turbulentas, veréis ahora cómo. Luego también, pues, en los años posteriores vivió un declive artístico, perdió importancia frente a nuevas tendencias, nuevos gustos, pero sobre todo pues, vivió en carne propia las consecuencias de la Gran Depresión en Estados Unidos. Es decir, al hundimiento de la economía norteamericana se sumó el hecho de que su obra era vista como pasada de moda. Sin embargo, va a haber un edificio en la década de los años 30 que le va a volver a poner en el candelero y va a suponer su resurgimiento como arquitecto, convirtiéndose en el más influyente de todos los que trabajaban en Estados Unidos y por tanto convirtiéndole pues, en la figura que actualmente es reconocida a nivel internacional. Bueno, todo ello, pues, teniendo en cuenta una cosa, ya veremos de todos modos cómo era su personalidad. Al igual que otros tantos artistas, era un hombre de trato difícil, bastante soberbio, muy pagado de sí mismo. Pero claro, esto se puede hacer extensible a otros muchos genios del arte, como el mismísimo Miguel Ángel o el propio Picasso. Bueno. Todo ello pues, con una vida personal, con el trato hacia las mujeres y sus descendientes en su vida absolutamente desastroso. Bueno, en el caso de Miguel Ángel no, porque no se casó, pero en el caso de Picasso sí que pues, no podemos decir.